Educación rural, presente y retos, compartiremos experiencias y prácticas en la escuela rural. Potencialidades y habilidades de los niños de la ruralidad de Bogotá. Para hablar, para discutir, para socializar y compartir. Por ejemplo, hablaremos sobre la asamblea escolar. Hablaremos sobre los proyectos colectivos. Y esto tal vez nos lleva a pensar la educación rural como una educación en contexto. Cordialmente invitados. Hoy, en esta primera conversación, tenemos unos invitados bien especiales para conversar acerca de la educación rural en el sur de Bogotá, en la zona de Sumapaz y de Usme, profesores y profesoras que han dedicado ya una gran trayectoria de su profesión en ese territorio y que hoy pues quieren compartir con nosotros en esta conversación tranquila, fraterna, entre amigos, sus experiencias y sus posturas, sus formas de ver y de entender la realidad de la educación rural en el sur de Bogotá. Ya hay 40 personas conectadas. Un saludo para todos y para todas. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar la presentación de nuestros panelistas. Y voy a comenzar presentando a la profesora Ruth Mariela Tovar Liberato. Aquí está Ruth Mariela, ella es licenciada en Pedagogía Infantil, es guía profesional de turismo, líder comunitaria del Agroparque Los Soches, es agente educativa y pedagógica de convenios en proyectos desarrollados en instituciones públicas del Distrito Capital, es docente auxiliar de investigación de la Universidad Piloto de Colombia, orgullosamente campesina de la ruralidad de nuestro Distrito Capital. Es maestra en el Colegio Santa Marta de la localidad de Usme y líder del grupo de semilleros Huellas Campesinas y grupo de mujeres campesinas Chucuas. Guía de turismo rural comunitario y coordinadora de estrategias pedagógicas y metodologías de turismo inclusivo en la agencia de viajes Yachay. Y además es integrante de la red de maestros y maestras Chisua. Bueno, Mariela, bienvenida a este conversatorio. Si quieres dar un saludo corto para continuar con la presentación de los demás ponentes. Bueno, pues muy buenas tardes para todos y para todas. Un saludo cordial desde estos territorios de la localidad de Usme, de estos territorios ancestrales, de estos territorios aún verdes que tenemos en la ciudad de Bogotá. El Agroparque Los Soches es un proyecto comunitario de la comunidad, de las personas que habitamos en la vereda Los Soches. La vereda de Los Soches es una de las 14 veredas que tiene la localidad de Usme y estamos ubicados a suroriente de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Mariela. Ya ahorita conversaremos con mucho detalle sobre esos temas de educación rural y turismo allá en Usme. Voy a continuar con el profesor Alexander Castañeda, que debe estar por ahí. Me apagó la cámara. Alexander. Alex es licenciado en Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional. Es psicólogo egresado de la Universidad Católica de Colombia y es magíster en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana. Su experiencia en educación y psicología se ha desarrollado en el trabajo con poblaciones en situación de vulnerabilidad y a lo largo de su carrera ha buscado vincular las TIC como instrumento para el empoderamiento de las comunidades. Bienvenido, Alexander. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Detalle. La profesora Luisa Fernanda Rueda Quintana es docente licenciada en Educación Preescolar, especialista en Lenguaje y Pedagogía por proyectos y es magíster en Educación. Desde hace 10 años es docente rural. Está vinculada con la Secretaría de Educación de Bogotá en el Colegio Rural El Hato, institución situada en Usme, una de las zonas rurales de la ciudad de Bogotá.
con interés por la investigación y el campo del lenguaje, la escritura, la lectura, la oralidad en los primeros grados de escolarización. Es miembro del Semillero Semillando, grupo de investigación adscrito a la Red Nacional para la Transformación Docente en Lenguaje, Red Lenguaje. Bienvenida, Luisa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes y claro, este es un escenario para promover y aprovechar, así que lo celebro. Gracias. Dale. Y el profesor Luis Giovanni Quisena. Yo le pedí a cada uno de ellos que me enviara su perfil como quisieran ser recordados o como quisieran que los vieran en esta conversación, y Giovanni me envió lo siguiente. Giovanni, antes de ser profesor, desempeñó muchos trabajos y roles, desde mensajero, panadero, hasta lijador de muebles, pintor de casas y encuestador del Cisben. También ha hecho teatro, clown y sanquería, es titiritero. Ha sido locutor de radio en emisoras del colegio, canta bingos y promociona rellenas, sancocho de gallina y masato con mantecada en bazares y días de la familia. Giovanni es fabulista y también escribe cuentos, poesía y teatro para el colegio. Asimismo, ha publicado crónicas y artículos en instituciones como el IDEP, la revista Pasando de la Universidad Distrital y Bibliored, entre otros. Asimismo, ha recibido reconocimientos como maestro líder en Derechos Humanos y Educación para la Paz, por su contribución desde el arte y la literatura a la formación de una generación en paz en el año 2014. Y el reconocimiento Los Mejores de Bogotá, Ciudad Educadora, en la categoría Mejores Prácticas Pedagógicas y Desempeño Docente en Colegios Rurales en el año 2017. Es licenciado en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional de Colombia. Es magíster en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia y actualmente es doctorando de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde desarrolla una investigación sobre prácticas de lectura y cuidado escolar y trabajo docente. Lleva 10 años trabajando en la localidad rural de Sumapaz como docente de lengua castellana, aunque también ha orientado las áreas de ética y artística y actualmente está vinculado a la SED en el Colegio Campestre Jaime Garzón de Sumapaz. Bienvenido, Giovanni. Hola, Giovanni. Bueno, muchas gracias Dale. por la invitación y orgulloso de Sumapaz. Sí, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos están escuchando y bueno, orgulloso de estar aquí hablando de la ruralidad y de Sumapaz. Bueno, 61 personas en este momento en Facebook Live. Vamos subiendo. Y nuestro objetivo hoy es tratar de entender qué es eso de educar en la ruralidad. ¿Qué significa ser docente rural? ¿Qué diferencia esas prácticas de la docencia en el territorio urbano y el territorio rural? ¿Qué cosas deben caracterizar a un maestro en la ruralidad? ¿Por qué es diferente enseñar en la ciudad o enseñar en el campo? Entonces vamos a comenzar a tratar de graficar ese concepto y vamos a escuchar brevemente a cada uno de nuestros ponentes acercándose a ese concepto de ruralidad, educar en la ruralidad, cómo educar en la ruralidad, por ahora, para ir yéndonos hacia lo que queremos. Y cuenten también un poquito, por favor, del paisaje rural de Usme o de Sumapaz, para ir poniendo aquí una imagen de fondo a nuestra conversación. Entonces, ¿qué tal si empezamos por Luisa? Gracias, Andrés, y bueno, encantada. Pues personalmente, mi experiencia con la ruralidad ha sido como docente y precisamente en mi vinculación con la Secretaría de Educación. Anteriormente ya había tenido pues experiencia docente, pero en el contexto urbano y urbano de Bogotá. Como ciudadana, soy bogotana, desconocía la Bogotá rural, no sabía que existía un territorio rural en nuestra ciudad. Y bueno, como lo mencioné inicialmente, fue desde la experiencia con la vinculación en la Secretaría que descubrí y me
percaté de la existencia de esta zona. Andrés nos propone ilustrar los paisajes y los escenarios que allí encontramos, y pues me sitúo en esa Luisa que llegó por primera vez a Usme rural, a sus montañas, a su frío y a su sol, a sus verdes, a sus contrastes en el horizonte entre nubes, viento, cultivos, animales, bueno, personas gentiles, generosas en su atención. Y bueno, esas fueron las primeras imágenes que encontré. También pues como esa diferencia en contraste a la Bogotá urbana, ¿cierto? Yo me sentía en otro lugar, y poco a poco pues fui construyendo esa imagen más completa y más compleja de nuestra ciudad, Bogotá. Durante estos años de docencia en territorio rural, pues estuve como confrontada precisamente porque mi experiencia había sido urbana y no es lo mismo tener una práctica docente en un territorio rural que en un urbano. Entonces me preguntaba sobre qué es esto de la educación rural, si existe una educación rural, qué la diferencia de una educación que se genera en un territorio urbano. Y bueno, y llegaba a considerar que existen múltiples ruralidades, ¿no? No más en Bogotá, pues aquí estamos como una muestra de docentes de la ruralidad del sur de la ciudad, ¿no? Sumapaz, Usme, pero tenemos otras ruralidades en Bogotá que tal vez, seguramente, tienen sus particularidades. Entonces empecé ahí a pensar no en un concepto singular, sino plural de las ruralidades. Y también pensaba, Andrés y profesores, que más que una educación rural es una educación en contexto, y eso también aplica en un suelo urbano. O sea, el maestro requiere siempre contextualizar su práctica docente y su saber pedagógico, ponerlo en un contexto particular. Entonces, en un momento yo llegué a dudar sobre esa llamada educación rural, y yo planteaba y me pensaba como una educación en contexto. Luego, con los trayectos de estos 10 años que han sido en la ruralidad, estaba viendo que sí hay que precisarnos, sí es necesario precisarnos e identificarnos en esa llamada educación rural, porque aún habiendo ruralidades, hay un elemento común, y es que la educación rural pues se generan en territorios de identidad campesina, de tradición campesina, y ese es un rol determinante en nuestro país, histórico en nuestro país. Entonces, llegué a reflexionar eso, compañeros y audiencia, que sí es necesario y sí es preciso pensarnos y asumirnos en una educación rural, en la que como factor común tiene ese elemento que se desarrolla con poblaciones y en territorios campesinos con una identidad. Y ahí sí empezamos a visualizar como las pluralidades de las ruralidades. Qué interesante, Luisa. Me pregunto, ¿cómo fue esa primera relación, contacto con la ruralidad de Alexander? Porque Mariela vive en el campo. Ahorita vamos a ver esa comparación, pues. Es una maestra de Usme, pero que vive allá en el territorio. Y Giovanni, que se nos fue, ahorita seguro regresará, también vive en Sumapaz por varias condiciones. Ahora hablaremos de eso. Pero, ¿cómo fue ese primer contacto con la ruralidad, Alexander? Bueno, Andrés, yo trabajé a mis inicios como licenciado en educación especial, trabajé en Suba, en uno de los grandes colegios, en uno de los megacolegios, el Gerardo Paredes, y el colegio que ubicado al lado de la plaza. Entonces, claro, se ve ese tráfico de la gente, la venta,
o sea, mucho movimiento. A veces estamos en los salones a escuchar ruido. Y hace 9 años, o sea, el próximo mes cumplimos, o yo cumplo, al igual que bastantes docentes, 12 de julio del 2020 cumpliremos 10 años de estar nombrados. Sí. Y cuando yo me presenté, digamos, a este concurso, yo quería era que me presentaran la jornada mañana, que me presentaran las localidades. Yo estaba estudiando psicología en ese momento y dije, no, a mí me sirve estar por la mañana. Y cuando me presentan posibilidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Usme me parecía interesante, había escuchado que Usme era una bella localidad y viviendo en Suba y todo, dije, bueno, vámonos a Usme. Y cuando pregunté, ¿y ese colegio Los Arrayanes dónde es? No, es cerca. ¿Yo puedo ir en moto? Sí, puedo ir en moto. Y yo, chévere. No tenía moto, no sabía manejar. Y bueno, dije, pues vamos a ver cómo hacemos. Y no, difícil salir del Parque Tunal. O sea, bueno, aquí hay personas que no son de Colombia, nos están escuchando. El colegio en que estamos está en la capital de Colombia. Y para llegar, digamos, a mi colegio, debemos del casco urbano movernos 1 hora en auto, más o menos. No hay servicio público, la comunicación es deficiente. Ahorita que estamos con los niños en esta estrategia de aprender en casa, pues la zona rural ha tenido ese problema en las tecnologías. Al llegar hace 10 años allá a Usme, vi que en realidad eso es otro mundo, porque estamos acostumbrados al gris, y como les decía, venía a un colegio donde se escuchaba el ruido, donde se escuchaba como la vida de la plaza, el comercio, a un lugar donde desde la principal hasta la escuela tenemos que caminar por cerca de 1 hora, no hay servicio público, no hay un acueducto, y estando al lado del páramo más grande del mundo uno queda sorprendido. Pero entonces poco a poco esas dificultades las encontramos como posibilidades. Entonces veíamos niños muy comprometidos con su estudio porque ellos tampoco tenían servicio de ruta escolar, no tenían servicio de alimentación, comida caliente, un refrigerio, nada, todo era por parte de los padres. Además, veíamos eso, si uno tenía una emergencia, ¿a dónde llamar? Allá la telefonía, la señal móvil muy limitada, nula. O sea, si uno tenía un accidente, ¿qué hacer? Ahí manda la razón con alguien a caballo que fuera a llevársela al padre o algo. Entonces, estos 10 años me han transformado, me han cambiado y digamos, he tratado de dejar una huella en mi práctica pedagógica con este proyecto que tengo acá, con Los Arrayanes, porque... Ya vamos a hablar de eso, Alex. Listo, porque quería poner el contexto del territorio. Sí, dale. Acá donde está Giovanni, que está en su mapas, ni siquiera aparecen los mapas. Y sabiendo que el 75%, o sea, esto es la 4ª parte, todo esto lo urbano, la 4ª parte, o sea, su mapas es 3 veces más esto, y no están los mapas. Y es donde más deberíamos de estar ahorita atendiendo las necesidades de los campesinos. Esperemos que las nuevas administraciones, pues, junto a los docentes y junto a las personas que vienen en territorio, hagamos algo para que sea esto visible, y no solo en un mapa, sino en política pública. Sí. Gracias. Ya vamos a seguir hablando de ese tema. Hace poco compré un mapa de la ciudad de Bogotá. Ajá. Se supone que es certificado por el Agustín Codazzi y tampoco está Sumapas. Y eso es algo terrible. No alcanzan a estar ni las escuelas de Usme Rural. Digamos que llegan hasta Usme Pueblo y ya no aparecen más en el mapa. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar a Mariela, que nos cuente un poco cómo es eso de estar en el territorio, luchar por permanecer en el territorio y porque los estudiantes también permanezcan en el territorio. ¿Cómo es que la educación también juega un papel ahí para que no esté solamente ese sueño de irse a la ciudad, sino que también esté la esperanza de poder trabajar allí en el campo y permanecer en el territorio? Bueno, sí. Como les contaba hace un momento, estoy en estos momentos situada en el agroparque Los Oches, que hace parte pues de una de esas 14 veredas que tiene la localidad de Usme. El agroparque Los Oches es un proyecto comunitario de la
de los habitantes de la comunidad de los Oches, de los campesinos, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres, que dijeron: no queremos irnos de nuestros espacios, de nuestros lugares. Y en los años 90 se dieron una batalla dura en contra de lo que nos amenazaba y que aún nos continúa amenazando, que es los planes de ordenamiento territorial hacia el sur de la ciudad de Bogotá. Entonces, en esos momentos hacía parte de uno de esos procesos antiguos que ya no se ven, que ya no permanecen en el tiempo, que han cambiado a través de él, como eran los clubes juveniles y prejuveniles de bienestar familiar. Entonces, éramos un grupo de jóvenes en ese momento que nos encargábamos como de toda la parte cultural. Siempre ha estado ahí en mi ser ese aporte a los demás, al estar en contacto permanente con otras personas. Nos vinculamos al proceso del Agroparque Los Oches y en ese momento hicimos parte de esa administración de este espacio, fortaleciendo ese proceso y llevando el turismo como esa alternativa sostenible para los habitantes de Los Oches especialmente. Entonces, de ahí pues surge todo el empoderamiento, no solo de los jóvenes, sino también se vuelve visible el papel y el rol de las mujeres. Soy de una familia netamente campesina, de la vereda Los Oches, también del Ual. Con esas connotaciones. Esa conexión con el territorio. Sí, completamente. Sí. Con esas connotaciones muy marcadas. Dale, Mariela. Voy a poner a Giovanni a que siga pintando un poco la imagen del territorio y ya vuelvo contigo mientras tomas agua. Acá vamos a hacerlo muy tranquilo, muy orgánico. Se trata de que podamos estar felices todos. Les cuento que hemos tenido 80 personas conectadas en vivo por Facebook. Bien, muy bien. Y bueno, los saludamos a todos. Esperemos que se conecten más, compartan el link para que llegue más gente. Les recuerdo también que estamos en el lanzamiento del primer seminario Realidades y Desafíos de la Educación Rural en Latinoamérica y que vamos a hacer sesiones cada 15 días. Nuestra próxima sesión va a ser muy interesante el 23 de junio, que es martes, a las 5 de la tarde, y va a ser acerca de una contextualización de los saberes ancestrales en la montaña de Guerrero, México. Ya nuestros compañeros de México se empiezan a vincular directamente con el seminario, entonces vayan tomando nota para que nos sigan acompañando, que compartan el link ahorita y que también compartan la página para que más gente nos siga. También tenemos un canal de YouTube que se llama Educación Rural en Latinoamérica. La idea es que vamos a empezar a crecer para que estos discursos, estas prácticas pedagógicas de las que vamos a hablar en un rato, tengan una visibilización. De eso se trata. Entonces, bueno, Giovanni. Listo. Ya, Andrés. Para presentar, Bueno, ¿vas a terminar? es que, Vale, María, termina. Sí, claro. No, es que lo invaden a uno como muchos sentimientos, como muchas cosas ahí, entonces ya, pero ya. Dale, tranquila. Ya respiré. Bueno, entonces, en toda esta historia, siempre he pensado que la mejor y la más eficiente manera de educar es con el ejemplo. Entonces, hace 7 años terminé mi licenciatura, relativamente hace muy poco,
He trabajado en diversos proyectos como agente educativa en colegios de acá de la localidad, llevando eso, llevando y acercando a los niños, a los jóvenes, a esos docentes, a esas familias. La parte urbana y esa parte rural, el reconocimiento y la valoración por todo lo que se tiene en el entorno, por todo lo que se oferta y lo que se ofrece desde esos campos, desde esas ruralidades, para que cada uno de nosotros podamos subsistir, podamos sobrevivir como seres humanos. Siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, que cada uno de esas oficios, cada uno de esas cosas que hemos decidido hacer en la vida, llamémoslos médicos, arquitectos, docentes, nos sirven en la vida y nos sirven unos más tiempo que otros, pero el campesino es uno de esos oficios, uno de esos ejes fundamentales que permanecen y que contribuyen para los seres vivos. Entonces, en ese ejercicio, siento que ha sido como ese aporte desde mi ser, desde lo que he hecho con los niños, con las niñas, con los jóvenes de mi comunidad, generando ese ejemplo de superación personal, en esas posibilidades de ir más allá, de no quedarnos en el analfabetismo como se veía hace muchísimos años, hace algunos años, o como lo tuvieron que vivir nuestros abuelos y aún nuestros padres, sino romper cadenas y romper paradigmas para continuar en todos esos procesos. Muy bien, Mariela, muchas gracias. Educar con el ejemplo, ¿no? Y, sí, digamos, vivir con total pasión la práctica pedagógica. Eso también va a ser tema para los próximos minutos. Voy a darle la palabra a Giovanni. Giovanni me dio una fábula para que presentara Sumapaz. Probablemente ahora vamos a leerla más tarde, pero quiero que Giovanni nos cuente un poco de ese paisaje de Sumapaz. Cuéntenos de las lagunas, cuéntenos de los frailejones, cuéntenos de las truchas. ¿Cómo llega usted a Sumapaz, Giovanni? Usted lleva 10 años en Sumapaz. Cuéntenos esa historia. Bueno, efectivamente, hace 10 años, cuando se dio la posibilidad del concurso, digamos que una de las posibilidades era Sumapaz, no conocía, no tenía idea de que existía ese paraíso. Hay una frase que dice Sumapaz, Bogotá no tiene mar, pero tiene a Sumapaz, ¿sí? Entonces, bueno, eso fue un descubrimiento tremendo. Como decía Alexander, Sumapaz es grandísimo, tiene 333.000 hectáreas, más grande que Bogotá urbana, ¿cierto? Como digamos con el Meta, con Pasca, donde se encontró la balsa Muisca, con San Bernardo, con Cabrera. Tenemos escuelas en el Meta, tenemos allá en el Meta 3 escuelas que son la Totuma Alta, la Totuma Baja, el Pedregal, limita Sumapaz con Colombia Huila y también con el Tolima. Sumapaz tiene más de 30 lagunas, es una reserva, es el páramo más grande del mundo, tiene una reserva de agua impresionante y caléndula, yacón, uchúa, mora, mortiños, animales, los que quiera, oso andino, águilas. Está el colibrí de cola larga, que es el único que se ve en Sumapaz, una cantidad de aves, patos, conejos, que son los que he sacado, digamos, para las fábulas. Y bueno, lo que su merced me decía de las lagunas, conozco casi todo, bueno, algunas lagunas, conozco la de los mortiños, la laguna, bueno, la laguna larga, la laguna negra, que es yendo por Pasca,
yendo para el meta, que hay la de los Blanquillos, la de los Mortiños, la Laguna de la Hermosura, ¿cierto? Entonces, y aparte de eso, pues les cuento, Sumapaz Hay problemas de señal. Me escribió Giovanni que está muy difícil la señal allá en donde él está en este momento, pero él está ahí conectado. Mientras Giovanni vuelve, regálenme unos minutos, panelistas, y les voy a leer un texto de Giovanni. Una fábula de Giovanni, cuenta con para dos ver colegios desde ahí cómo nos agarramos para poder conversar sobre todo lo que hemos pensado públicos. conversar en este panel. En este momento tenemos 83 El personas Juan de la Cruz conectadas, Varela, que han tiene ido cada- unas, han vuelto otras, yo creo que ya hemos abarcado un gran número de personas, pero estas 83 se han mantenido y les agradecemos por estar ahí. Estamos en el primer seminario Realidades y Desafíos de la Educación Rural Latinoamericana y vamos a seguir discutiendo sobre estos temas cada 15 días con diferentes invitados e invitadas, maestros y maestras de nuestra querida Latinoamérica. El ratoncito de campo. Ojalá Giovanni esté escuchando para que ahorita nos cuente de qué va todo esto. Había una vez un pequeño ratón al que llamaban Luisito. Él estudiaba en una escuela pequeña rural. Era muy inteligente, aunque muy rara vez se sacó un 5. Y a veces ni hacía tareas, y en muchas ocasiones hasta ni llevaba cuadernos ni el uniforme completo. Sin embargo, Luisito era muy conocedor y amante de los animales, de su territorio, y tenía muchos talentos y capacidades. Hacía unos dibujos hermosos y ayudaba a su padre en la finca. Sabía ordeñar, cultivar papa y arveja, hacer queso, enlazar caballos, llevar cuentas, jugar tejo, y además sabía expresarse bien. Y hasta hacía coplas y versos. Pero algunas evaluaciones decían que Luisito no comprendía nada, que no era un lector competente, y todo porque supuestamente su comprensión de lectura estaba por el piso. El mal resultado en las pruebas, así como algunos índices de diagnóstico hechos por entidades muy respetadas, estaban convenciendo a Luisito de que en verdad era un incompetente, un descerebrado, casi un primate, por no decir otra cosa. Un día le hicieron un examen de literatura. Solo tenía que escoger entre A, B, C y D, respondiendo unas preguntas acerca de una poesía de un tal Pablo Neruda. Precisamente lo que a él más le gustaba, la poesía. Curiosamente no acertó sino 4 de las 10 preguntas, así que se rajó. El profesor simplemente le dijo que el sentido del poema era otro distinto al que él le había dado. A raíz de esto a Luisito se le vinieron muchas preguntas a la mente. ¿Cómo sabe el profesor cuál es el sentido exacto que le dio el escritor a esa poesía? ¿Quién o cómo se determina cuál es el sentido de algo? ¿Hay un modo natural para la inteligencia? ¿Hay una sola respuesta? ¿Un solo modo de resolver las cosas? ¿Se puede medir la inteligencia? ¿Acertar en esas pruebas me garantiza el éxito social o salir de la pobreza? Algún sabio filósofo, no recuerdo cuál fue, dijo alguna vez que una persona inteligente no se conoce por sus respuestas, sino por las preguntas que hace. Y Luisito, quien supuestamente era un incompetente en la lectura, hacía tan buenas preguntas que a partir de todo lo que leía y observaba a su alrededor, que le ofrecieron un buen puesto haciendo preguntas en una prestigiosa institución que diseña los exámenes con los que cada año evalúan a esos chicos desprevenidos que salen del bachillerato. Pero como era de esperarse eso a Luisito, muy aburrido le parecía. Hacer preguntas para medir la inteligencia de otros, ¿eso sentido tenía? Lo mejor es hacerse preguntas por el simple placer de la duda y también de la curiosidad. Así que amigos, Luisito, quien tantas preguntas se hacía, no era ningún incompetente como algunos decían. Y un día se hizo un gran científico y un gran amante de la filosofía. Esa fábula se llama El ratoncito de campo. Y fue escrita por el profesor Luis Giovanni Quiseno.
nos sirve bastante para hablar sobre educación, ¿no? Sobre cuál es el papel de la educación en una sociedad y particularmente en un contexto rural. ¿Cómo hace un profesor rural para no caer en ese error? En el campo la gente, los niños tienen muchas preguntas, sobre todo porque hay profesores que Gracias van de por la leerla. ciudad y ellos quieren saber muchas cosas de la ciudad, ¿no? Del mundo, y hacen muchas preguntas. Probablemente por eso Giovanni escribió esa fábula. ¿Cómo hace uno, siendo un profesor rural, para no cortarle las alas a un estudiante y para impulsar esa creatividad? Entremos pues a hablar de esos proyectos que ustedes, profes, cada uno ha desarrollado de forma tan consciente. Y entonces démosle primero la palabra a Alexander para que nos cuente qué es lo que tiene ahí en el televisor, qué es Noti Arrayanes. Cuéntenos, por favor. Bueno, Andrés, Noti Arrayanes nace en el año 2011, más o menos, como un proyecto de aula con el profesor Jorge Garzón, artista de la Universidad Nacional, que un gran compañero, se hizo también hay una gran amistad, y empezamos a mirar que había un depósito de computadores, había una cámara, una grabadora de periodismo, y no se usaba. Entonces, en el 2010 que nosotros llegamos, pues éramos nuevos, sorprendidos, y también lo que pasaba era que había un contexto, un imaginario. Decían que eso era zona roja, que había mucho peligro, que había grupos subversivos, que la seguridad, que ojo. Entonces, nosotros nuevos entrábamos allá y mirábamos y decíamos, bueno, no, acá lo que nos venden, nos están vendiendo es miedo. Acá tenemos es que vender que acá hay familias, hay personas que están defendiendo un territorio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo que no sea el profe que lo diga? Que no sea de pronto algo que quieran marcar ahí un escenario imaginario o un ideal, ¿no? Que sea real. Entonces tomamos los elementos que ya contaba la escuela y empezamos a alfabetizar a los niños. Yo, digamos, me encarga de la parte de tecnología, porque siendo un docente rural, también somos multigrado, entonces tenemos todas las áreas, tenemos también todos los grados, y teníamos también, pues, ahí había la posibilidad del profe de música, profe de artes que iba cada 15 días. Entonces con Jorge hicimos ahí equipo y empezamos a tomar registros, a hacer preguntas y los niños se volvieron reporteros. Y en ese juego, en ese diálogo, también los niños en algún momento decían que noticias tal, noticias estas y cómo llamamos las nosotros, Noti Arrayanes. Y ahí pegó y desde ahí nos volvimos, pues, construimos el blog y empezamos a escribir, a compartir. Y pues interesante el ejercicio, que a veces en lo local, en lo cercano, no nos conocemos, pero la virtualidad nos da espacio. Entonces, con los compañeros del colegio que trabajaba en SUA, les envían link. Con compañeros que estudié en la pedagógica, les envían link. Orgulloso iba con los de la católica, ¿de usted dónde trabaja? ¿Dónde es? Mire, allá es donde trabajo. Y así la virtualidad me enseñó, me posibilitó mostrar lo que yo hacía y lo que han hecho por siempre los campesinos. Y entonces así poco a poco empezó a tomar fuerza, y no solo acá, sino en otros contextos. Hemos intercambiado correspondencia con España, nos han hecho preguntas de India, en Estados Unidos. Alguna vez nuestra agrupación recibió rectores de otras nacionalidades y pudimos presentarles nuestro proyecto. En el 2014 tuvimos la oportunidad que un diario de circulación masiva, como es el Tiempo, nos publicó un artículo en impresa en la página web de ellos. Pero entonces lo que pasa es que esto tiene que ser orgánico, tiene que los niños, no como la fábula que contó ahorita, de que nos impongan y nos pregunten, sino cuestionarnos, preguntarnos. Y esa pregunta se la hacen al de al lado, al cercano. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando una serie que se llama AgroTours, que son los niños presentando el campo. Entonces ya tenemos 2 capítulos. El primero, Einer nos mostró cómo se hacía la miel y todo ese cuidado que se hace para conservar el ambiente, evitar que los venenos, los fertilizantes, los químicos estén dañando
la tierra, nos está mostrando por qué son importantes las abejas. Y hace poco Mariana nos mostraba con su abuelo cómo se cultivaba la papa. Y entonces, pues, en este mes se celebró el Día de la Familia Campesina, y pues ese fue el homenaje que quisimos darle a la familia, no solo a Rayanes, sino de la ruralidad. ¿Y que cuánto durará Rayanes? No sabemos, no, que Rayanes puede durar un año, un mes, pero por ejemplo, esto que tenemos acá es una posibilidad que teníamos desde hace tiempo, y los niños fueron alfabetizados digitalmente, sus familias también, digamos, poco a poco fueron alfabetizadas, y mire que en estos tiempos de emergencia, como institución no hemos tenido tanto choque, porque ahí ya los padres se habían acercado a estas tecnologías. Pero sí reconocemos que en el territorio rural, como le está pasando ahorita al compañero Giovanni, no hay infraestructura, se cae la señal muy frecuente, está ahorita lloviendo y nos perdemos. Entonces eso es lo que necesitamos, que el Estado haga presencia, porque para terminar mi intervención quiero decirles, el Estado lo representa la escuela. En un gran territorio, en un vasto territorio, la escuela es ese puntico que dice soy público, soy de ustedes, somos todos acá, y esto es lo público, porque está lejos, digamos, una estación de policía, un instituto de protección al menor, algo de recreación, algo de deporte, no, eso está alejado, solo está acá lo que es la escuela. ¿Listo? Gracias, Andrés. Gracias, profes. No, gracias, Alexander. Supremamente importante esa reflexión. La escuela representa al Estado en los territorios más alejados. Si el campesino necesita acceso a la salud, muchas veces no hay un hospital, muchas veces no hay una estación de policía, no hay parques, no hay museos. Y no sé si nos da el tiempo para hablar de este tema tan importante que es la justicia social en la educación. ¿Cómo hacemos para que este país sea un país más justo? Sin duda, si educamos, el país puede llegar a ser más justo, pero no es el único esfuerzo que hay que hacer. Porque por más que eduquemos, si no hay otros cambios que sean estructurales y profundos, no vamos a poder hacer de este país algo más justo. Entonces, educación sí, mucha, todo el tiempo, de la mejor calidad que podamos, pero también otros cambios que hagan que la escuela pueda cobrar ese sentido al interior de la comunidad. Porque si no hay otras cosas que complementen esas facilidades para que la persona viva de una mejor manera, la escuela no puede hacer demasiado. Luisa, cuéntanos cómo es eso de la asamblea escolar. Yo alguna vez conversé contigo sobre las reuniones de comunidad que se hacen en algunas ciudades muy progresistas de Estados Unidos, y que de repente uno llega a la escuela de Lato, donde tú trabajas allá en USME, y ustedes hacen las reuniones de comunidad, ustedes hacen esas asambleas. ¿Por qué es importante darle la voz al estudiante? Pero no solo la voz y dejar que se pierda, porque es importante vincular al estudiante a la toma de decisiones en la escuela. Cuéntanos cómo es eso. Bien, Andrés. Sí, es verdad. Bueno, cuando yo llegué al ATO, esta práctica ya estaba. Allí estaba liderada básicamente por la profesora Gloria Quintero, quien tiene pues una antigüedad mayor en esta institución, y pues entronizamos en la dinamización y en la continuidad de esta práctica comunitaria. La Asamblea General es un encuentro pues de los que constituimos la escuela. Entonces están los estudiantes de todos los grados, los docentes que estamos allí presentes, los guardas de seguridad, la operaria de aseo, que además es un actor fundamental en la escuela. Entonces, allí participamos, y yo podría identificar o describir más bien la asamblea, una con un carácter informativo. Entonces, semanalmente nos reunimos de manera circular, donde todos los rostros de los participantes sean visibles y todas las voces sean audibles. Y bueno, esta asamblea tiene un carácter informativo de la agenda, de las actividades, del cumplimiento de los acuerdos. Bueno,
Hay otra asamblea que es programada, que sus asuntos son más focalizados, ¿cierto? Entonces requerimos resolver una situación que se está presentando en la escuela. Entonces programamos la asamblea, abordamos el asunto y entre todos lo valoramos, lo observamos y empezamos a construir respuestas, soluciones. Se hace seguimiento a esos acuerdos. Recuerdo muchísimo este año que empezamos precisamente con una asamblea y le estábamos presentando como el escenario a los estudiantes nuevos que ingresaban este año a la institución y un estudiante antiguo mencionó que la asamblea, bueno, al preguntar que qué es una asamblea, que le expliquemos a los demás qué es este cuento de la asamblea, uno de los niños, y este constructo pues fue desde la vivencia en la asamblea, nadie le dijo la asamblea es tal cosa, no. ¿Qué es una asamblea? ¿Qué hacemos en una asamblea? La asamblea es donde nos ponemos de acuerdo. Esa expresión de, bueno, va a mencionar el estudiante de José David, a mí me dejó pues cautivada porque, insisto, fue desde la experiencia y la vivencia de la asamblea que el niño construyó esta definición. Y realmente eso es lo que pasa en ese escenario, Andrés y compañeros y audiencia. Es un espacio que inicialmente pues no fluye o no siempre fluye como, digamos, desde una mirada externa tan organizada, ¿no? Hay veces hay dificultad para escucharnos, para respetar los turnos de la palabra, pero también es una oportunidad para que los niños aprendan a expresarse, a dialogar, a negociar. Y si nunca se generan estos espacios y estos ambientes, pues difícilmente vamos a desarrollar las habilidades y las competencias para ello, ¿no? Entonces, este escenario tiene esa intención, Andrés. Entonces, nos reconocemos como comunidad, como grupo, tomamos decisiones, construimos acuerdos, hacemos seguimiento. También hay una parte afectiva para ello, entonces programamos celebraciones, bueno, hacemos como acciones comunes, se programan y se realizan a partir de las asambleas. Entonces, una gran apuesta de la escuela ha sido este escenario y la continuidad del mismo. Andrés y compañeros, bueno, inicialmente la asamblea estaba general, ahora también sucede que hay asambleas generales y asambleas focales. Digamos que por cada grupo, nuestros grupos son multigrados. Entonces yo, por ejemplo, soy la docente de multigrado del ciclo inicial, prejardín, jardín, transición. Entonces hacemos asambleas focalizadas para prepararnos para ciertas asambleas generales. Entonces, de esa manera pretendemos, o bueno, esta es la apuesta, por ejemplo, de este año, prepararnos aún más para la participación en la asamblea general. Entonces, ya con algunos abordajes de manera focal, pero como abanderando la estrategia y toda la bondad que proporciona la asamblea. Qué interesante. Es muy sorprendente. Yo he estado en la escuela de Lato y es muy, digamos, poco común, ¿no? Que en la escuela se le dé la voz y la toma de decisión a los estudiantes. Eso pasa en el Lato. Es una experiencia que vale la pena conocer. Giovanni, ¿por qué las fábulas? ¿Para qué las fábulas? ¿Por qué poner en su materia español, lengua castellana, el territorio sumapaceño? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado con los estudiantes que han leído sus fábulas y que han escrito las fábulas de ellos mismos basándose en el paisaje de Sumapaz? Cuéntenos un poco de su experiencia pedagógica. Bueno, espero que esta vez no se me corte la llamada. Bueno, ¿por qué la fábula? Por varias cosas, ¿no? Entonces, los objetivos de trabajar con la fábula es primero fortalecer la cultura de paz y la convivencia, ¿cierto? Recordemos que Sumapaz ha tenido varios conflictos, digamos, por la tierra y también ha tenido conflictos armados entre las FARC y, bueno, el gobierno, y ahorita es una de las zonas en post-conflicto, aunque no se ha reconocido totalmente. Entonces, bueno, también ese es uno de los, digamos, de los objetivos, ¿no? Fortalecer esa cultura de paz y la convivencia.
Y dentro de eso está pues la fortalecimiento de los valores, de eso que se llama la inteligencia emocional, dar la cultura campesina, el territorio, el agua, los animales, todo el contexto sumapaceño. En tercer lugar, promover un pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, la conciencia social, la transformación, el pensamiento divergente, la creatividad y unirlo con las artes, ¿no? Yo lo manejo sobre todo con los títeres. ¿Sí me están escuchando? Perfectamente, hágale. Listo. ¿Y por qué la fábula? Ahora, porque eso eran los objetivos. La fábula, primero porque es de corta extensión y profunda reflexión. Son textos cortos, pero con un mar de profundidad. Segundo, la versatilidad del texto. La fábula tiene verso, tiene prosa, tiene diálogos y es además, bueno, es una excusa para incluir el teatro y los títeres. Entonces ahí se hace la fabricación de muñecos, de los títeres, todo. También se utilicé la fábula por necesidad y renovación, ¿cierto? Porque ahorita la modernidad líquida, como la llama Simon Bauman, pues hay nuevos, así suscitado, digamos, nuevos temas, la tecnología, la pandemia, entonces hay, para las nuevas generaciones se necesitan nuevos temas, sus características. Entonces, los animales y los objetos tienen una gama de personalidades, permiten retratar algunos conflictos importantes. Y por último, pues la fábula permite hacer críticas y reflexionar de una manera sutil, ¿cierto? Por ejemplo, hablar del reciclado, digamos, resaltar el reciclaje, hablando, por ejemplo, del cóndor o el gallinazo, ¿sí? Y por último, digamos, también para resaltar eso, por ejemplo, la fábula que tú leíste al principio, la del niño... El ratoncito. Caracterizado, ¿cierto? La ruralidad, bueno, desde lo económico, desde lo social, desde lo geográfico. Y, por ejemplo, en el texto de lineamientos educativos para la Bogotá rural, eso, ahí se ven, en el ratoncito, ahí se ven dos categorías de caracterizarla desde la intelectualidad. Dice, los estudiantes, lo voy a leer, literalmente como está ahí. Dice, sus estudiantes obtienen los resultados más bajos en las pruebas estandarizadas. Eso por un lado. Y por otro, encontré la palabra pobreza como unas 5 veces, ¿cierto? Entonces, una de las características es que somos, los campesinos, somos brutos y pobres, prácticamente, diciéndolo así fríamente. Dice ese enfoque deficitario que hay, ¿no? Digamos, del páramo, desde que llegaron los españoles, no, esto es páramo, lo bautizaron páramo, o sea, desierto, vacío. Y lo que habla, digamos, Olga Sapera, que es una argentina que tiene unos textos geniales sobre ruralidad, entonces, que es algo que también se está ahorita, si uno lo analiza filosóficamente, pues eso viene desde el despotismo ilustrado, ¿no? Y toda esa lógica instrumental por encima del sentido formativo. Sí, yo por eso, digamos, con las competencias y todo eso lo tengo, no hablo mucho de las competencias, pues trato de trabajarlo y de eso, pero digamos que es un término que no me gusta mucho, ¿cierto? Y si revisamos la filosofía y por ejemplo, algunos textos como la dialéctica del iluminismo o la ilustración de la escuela de Frankfurt, de Horkheimer, Adorno, pues vamos a ver que siempre va a haber una élite que quiere decirnos somos brutos y nos va, sí, tal como en la fábula. Mire, Giovanni, que ahí me parece algo... Bueno, eso por ahora para no extenderme. Dale, fresco. Mira, hay algo muy importante ahí, y es hablar sobre el reconocimiento de la profesión docente, ¿no? Siempre va a haber alguien que quiera decir que el maestro es capaz o incapaz, y casi siempre, ahora, en la actualidad, se dice que es incapaz, ¿no? Digamos que hay que reconstruir nuevamente el concepto del maestro como un intelectual, ¿no? Somos los maestros quienes tenemos que darnos esa tarea de estar primero en constante formación, pero sobre todo explorar en nuestras prácticas pedagógicas para lograr, a partir de la innovación,
hacer, digamos, nuestro trabajo de una forma tan bien hecha que lo que se reconozca de nosotros sea nuestra práctica pedagógica en sí misma. Es decir, solamente la práctica pedagógica es lo que nos puede dar el reconocimiento a la labor docente. No los títulos, no los cursos que uno hace todo el tiempo, la actualización no, es la práctica pedagógica. Por eso me parece fundamental que ustedes estén acá y que vayan a estar acá los compañeros de México el próximo martes 23 de junio conversando sobre la contextualización de los saberes ancestrales en la montaña de Guerrero, porque en las escuelas rurales sí que se ven esos esfuerzos de los maestros por crear unas prácticas pedagógicas, usted lo dijo, divergentes, ¿no? Ese maestro transgresor, ese maestro que es capaz de cuestionar incluso los mismos estándares, los derechos básicos de aprendizaje, todo lo que nos impone el sistema en sí mismo. Yo creo que es ese maestro transgresor el único que es capaz de hacer mover las fibras de la pedagogía y reconstruir esa imagen del docente. ¿Sí? Por eso me alegra mucho poder estar acá en este conversatorio con ustedes, porque sé que son maestros transgresores, capaces de levantarse frente a todo eso que sucede en el sistema educativo, que a veces va encaminado hacia la dominación, hacia el control y no hacia la libertad. Y digamos que en las escuelas rurales muchas veces sí está esa búsqueda de la libertad. Ahorita, Lu, te doy la palabra en unos minuticos porque quiero preguntarle a Mariela cómo es esa práctica desde el ecoturismo, desde el turismo pues responsable con el ambiente que tú has adelantado en USME. ¿Cómo se mezcla eso con la práctica pedagógica? Bueno, pues ha sido un trabajo muy interesante, muy bonito, porque pues están como esas dos posturas. Entonces está la postura de, por un lado, los niños que están aquí en Soches, en el UAN, que es otro como de nuestros espacios también bonitos de trabajo, donde está pues también toda nuestra familia. Y es que ellos reconozcan, que ellos se reconozcan, que ellos se identifiquen como campesinos, que ellos se apropien de todo ese saber, de todo ese conocimiento que ellos también tienen impregnado pues en su piel, porque ha sido transmitido ese conocimiento desde de generación en generación. Entonces es que mostrar que ellos también entiendan un poco y analicen la importancia de ellos en estos espacios, que se proyecten en la vida para permanecer, para luchar y para trascender en estos territorios. Y por otro lado, pues es el papel, el ejercicio de esos visitantes, de esos turistas, de esos niños que vienen de esa Bogotá urbana, de esas urbes, en donde el acercamiento más próximo en muchos de los casos a la naturaleza es el árbol del parque, que no conocen sino desde páginas, desde imágenes de sus libros, de su computador, de una película, lo que es la montaña, lo que es el proceso, por ejemplo, de la leche, el ordeño, todo el trabajo de la lana. Entonces, estos dos contrastes se han tratado de mantener en todo este proceso de turismo a través del semillero, fortaleciendo pues todos esos pensamientos, todas esas inquietudes y todo ese reconocer paisajístico, de riqueza de flora y de fauna que se tiene en el entorno rural, y también ese despertar de sentidos de quienes vienen a visitarnos.
Muchas gracias, Mariela. Hemos entonces visto ahí la importancia, creo que en las intervenciones de todos, la importancia de ese reconocimiento del territorio como un pilar fundamental para la educación rural. Ahorita, si alguno quisiera profundizar en ese tema, ¿por qué el territorio es tan importante, no? Eh, ya hablaremos de eso. Quiero recordarles a las 80 y tantas personas que veo allí que están conectadas, que se han mantenido, que estamos en el primer seminario Desafíos, Realidades y Desafíos de la Educación Rural en América Latina. Este seminario va a extenderse en el tiempo y lo vamos a realizar. Vamos a realizar sesiones como esta o similares cada 15 días y la próxima, que es el 23 de junio, va a abordar el tema la contextualización de los saberes ancestrales en la montaña de Guerrero, México. Los que quieran hacer parte de este seminario como asistentes, estamos rotando por el chat un formulario de inscripción. Allí se piden unos datos para efectos de la certificación que van a recibir al finalizar quienes asistan a la mayoría de las sesiones. Entonces, estas 83 personas que nos están siguiendo, yo 85, cambia ahí el numerito, allí vamos a poner en el chat ese formulario para que se inscriban al seminario y nos acompañen en las demás sesiones. Y también les pedimos que multipliquen esta charla, pueden compartirla en Facebook, por favor, para que más gente se pueda vincular y escuchar pues estas apuestas de nuestros maestros y maestras rurales del sur de Bogotá. Entonces, Luisa, habías pedido la palabra, creo que ibas a referirte a algunas cosas sobre territorios o mapas o sobre qué ibas a conversar. Bueno, sí voy a retomarlo, este elemento del territorio, del contexto, y también quiero rescatar y ahondar un poco sobre esto de la práctica docente que su merced estaba mencionando. La práctica docente se constituiría entonces como el saber pedagógico, ¿cierto? O sea, nosotros como docentes tenemos una formación en docencia, en pedagogía, bueno, con la especialidad en la que cada uno se ha formado. Particularmente soy profesora o licenciada en educación preescolar y he andado en el lenguaje, ¿cierto? Tengo esa formación y aquí cada uno pues ha tenido la posibilidad de formarse en unas líneas de pedagogía. Ese otro saber pedagógico no, ese otro saber que requiere el docente y el docente rural manejar es el del contexto, ¿cierto? Porque esta formación pues la debe situar en un territorio particular con unas comunidades particulares. Aquí quiero como destacar un poco la producción literaria que el profe Giovanni ha tenido con sus fábulas, porque he tenido la oportunidad de escuchar varias y veo reflejado muy bien el contexto rural en el que ahorita nos estamos focalizando, el del sur de la ciudad de Bogotá, Sumapaz, Usme. El profe lo hace de manera literaria y además lo genera como un recurso pedagógico para promover procesos con sus estudiantes y sus comunidades. Entonces la relación que quiero proponer aquí, Andrés y compañeros, es una reflexión que en el grupo al que pertenezco, Semillando, hemos tenido también como visible, y es las perspectivas y las concepciones del maestro desde su formación y desde la mirada que tenga del territorio, le orientan unas intencionalidades pedagógicas, es decir, el maestro qué se propone hacer o transformar o promover en sus estudiantes y en su comunidad. Y ese saber, esas perspectivas y esa intencionalidad pedagógica se ve representada en una práctica pedagógica, que su merced Andrés ahorita lo retomaba. Y allí viene el papel o el rol del docente como intelectual, ¿no? Entonces es el constructor de ese saber pedagógico y ese saber pedagógico se constituye en su práctica. Entonces es esa relación que les quería presentar. Perspectivas, concepciones, tanto de la formación y del conocimiento del contexto y las comunidades, la intencionalidad pedagógica y la práctica en el aula.
Y allí pues el reto también es tener como una coherencia entre ellos, ¿no? Hay veces en este rol docente hay unos riesgos, ¿no? Como caer en la monotonía, hay veces se genera, hay veces hay agotamiento y uno llega a veces a una desesperanza, ¿cierto? Sucede. Pero entonces ahí están esos riesgos en los que hay que tener como una alerta para no permitir perder o nublar la mirada frente a ese constructo y a esa reflexión constante para hacer de nuestro rol como docentes rurales un rol intelectual. Hay Eso era, una cosa que me compañeros. gustaría aportar en ese aspecto que menciona Luisa, y es la necesidad imperante, pues, de que el maestro que llega desde la ciudad al campo, como muchos de nosotros, debe dejarse tocar por ese contexto también, porque en muchas ocasiones pasa que el maestro simplemente llega de la ciudad al territorio del campo, cumple con sus horas de trabajo y se devuelve a su casa casi como con un afán de ya terminé mi jornada laboral. Creo que es supremamente necesario permitirse esa relación con el contexto. Y eso es lo que le va a permitir también, a su vez, al maestro explorar en nuevas prácticas pedagógicas. Pasa mucho en el territorio rural, ya lo dije hace un rato, que se ven proyectos innovadores, pero solamente sucede porque esos maestros se han permitido la oportunidad de establecer relaciones con el contexto. Entonces, no es el maestro el que va a ir a cambiar el contexto rural, es el contexto rural el que muchas veces cambia al maestro, le enseña esa posibilidad de ser otro, de mejorar sus prácticas pedagógicas, le posibilita innovar, ¿cierto? Pero eso solamente sucede cuando uno es capaz de dejarse tocar por el territorio. Hay muchos teóricos que han planteado ya voy contigo, Alex, esa relación entre la percepción y la acción. ¿Cómo somos capaces de permitirnos percibir la realidad de una forma diferente para actuar en la realidad también de una forma diferente? Entonces, si nos cargamos nuestra percepción de la vida, que es citadina, que está llena de grises, como dice Luis Giovanni, y nos la cargamos para el territorio verde de Sumapaz y de Usme, o más bien somos capaces de dejar esa percepción gris que tiene muchas otras cosas, ¿no? No es solo el color gris, sino que va cargada de estereotipos, que va cargada de, digamos, machismo, digamos, racismo y otras cosas como está cargado el ser humano. Y nos la llevamos para allá a multiplicarlas, o más bien allá tratamos de ver la realidad como se vive desde el campo, y nos permitimos cambiar nosotros para así cambiar nuestras prácticas también. Bueno, Alexander y Luis Giovanni, yo creo que ya estoy perdiendo el control de este conversatorio. Háganlo ustedes. Diga, Alexander y luego Giovanni. Andrés, mire, 3 cositas. La primera, frente a lo que propone Luisa de cómo el docente cambia sus prácticas, es cierto, el día a día estamos ahí trabajando. Como dice el profe Giovanni, las competencias no las sigue al pie de la letra, pero conocemos que estamos dentro del sistema educativo y no puede que lo llame competencias, pero igual se está haciendo lo que un niño en Colombia debe saber, debe aprender, lo mínimo, lo básico, los derechos básicos de aprendizaje. Pero es que él está dando más de él, está gastando, invirtiendo su tiempo, haciendo más cosas para ellos. Lo mismo Luisa al escuchar. Lo mismo mis compañeros docentes con los proyectos que tenemos en la escuela. ¿Qué sucede? Nosotros nos reconocemos en ellos, en las familias, en ese tránsito de ir de acá a lo urbano e ir a lo rural, porque es que allá también es Bogotá. Pero, por ejemplo, los niños no comprenden esa relación de ellos con la ciudad, capital de Colombia, porque también su familia dice allá abajo en Bogotá o cuando bajemos a Bogotá, o sea, es un territorio aparte. Bueno, entonces nos toca saber que nosotros tenemos que llevarles la idea, vender la idea de que ellos son ciudadanos con derechos y que las políticas públicas tienen que también recaer en ellos porque ellos son sujetos de derechos. Segundo,
En el paro del 2013, el paro agrario, ese tal paro, el que no existió nunca, resulta que nos empezamos a unir más docentes nos unimos y tomó más fuerza la red de la mesa rural y empezamos a encontrarnos. Diferentes actores, coordinadores, rectores, profesores, nivel central, niveles locales, nos encontramos en un momento y nos escuchamos. Y resulta que habían unos momentos donde decíamos, oiga, pero uno cómo llega a la ruralidad, ¿no? Debería abrirse un concurso especial para ser rural. O sea, es que acá hay muchos que llegan a los perímetros, a la periferia de la ciudad, Ciudad Bolívar, Bosa, Sumapaz, Usme, y hacen el trampolín para empezar a acercarse a la casa y hacer traslado. Entonces decían, no, que el que quiera llegar allá se queda allá. Y eso empezó como una ambigüedad. Yo, como le decía, yo estaba en Suba, el colegio donde yo trabajaba me quedaba a 15 cuadras por mucho, a 5 minutos de donde yo nací, o sea, era cómodo, pero esa comodidad, esa zona de confort, yo no la quise aceptar, dije, no, yo quiero. Son los mismos de hace 5 años, de 7 años, de 10 años, y los 5 que van a llegar, ahorita, o sea, nos vamos cambiando, el aula dinamiza, se oxigena, y asimismo el docente. Y yo debo vender lo que consumo. O sea, si yo vendo educación, consumo educación. Y no es que lo digan títulos, no es que hacer una carrera, hacer la otra, una maestría, no. Es lo que estoy cogiendo del medio, aprender, llevarlo con el ejemplo, como lo decíamos, y mirar que esa transformación están llegando a los niños. Y lo tercero y lo último, nosotros los docentes tenemos que evitar los egos y las vanidades, porque estos proyectos circulan, se conocen, pero como decía, en otras latitudes, de pronto al lado, aparece uno con su proyecto debajo del brazo, ¿y qué lleva allá? No, Tierra Llanes, ¡ay, otra vez con lo mismo! Sí, entonces esas situaciones hacen que uno de pronto no crezca en su nicho, en su microsistema cercano, pero sí en otros lados. Nos toca meterle fuerza, nos toca meterle ganas y seguir escuchándonos, construyendo redes de conocimiento, y así los profesores de México, los profes de Chile, los que están en este seminario, que están hasta formándose, porque ese también es otro problema. La formación de los docentes en las universidades tiene que ser visible desde el currículo, desde ese pensum de materias que le dan al estudiante, que cuando llegue y diga, oiga, ¿qué es la ruralidad? Y él identifique que hay una ruralidad acá en Bogotá, que está también en el norte, que están los cerros orientales, que está acá al sur, identifique que ese es un posible nicho de trabajo y que no llegue, como a veces pasa, con proyectos que buscan la firma, la fotografía, y como allá, ¿quién va a hacer interventoría? Entonces llegan con el proyecto así, que vale tantos millones, o montan una infraestructura grandísima y todo, y le meten recursos, pero como decimos acá en Colombia, son elefantes blancos que nadie controla. Y ya para terminar, dije que era 3, pero me acordé de un punto. Nosotros, ¿cómo no caer en el adoctrinamiento? Que nos juzgan mucho. Compañeros de Ciudad Bolívar que reconocieron el territorio, que se empoderaron con sus comunidades y dijeron, ese relleno Doña Juana está contaminando y afecta al territorio, estaban después tildados como subversivos, adoctrinadores. Algunos no volvieron a nuestra mesa rural porque se sentían ya acosados. Y nos decían abiertamente, a mí el rector me está vendiendo, a mí me están poniendo en contra de las familias. Y eso también como sujetos políticos tenemos que pensarnos que hay una cosa que es esta vocación y darnos para los otros, para las comunidades, pero es que también a veces las otras personas, las otras organizaciones que no quieren que la gente conozca y aprenda, están encima de nosotros mirando quiénes somos nosotros, qué hacemos nosotros. Y eso también asusta. Gracias. Sí, muy bien. Bueno, ya le doy la palabra a Giovanni, que seguía en el orden. Solo voy a mencionar un par de cosas. El maestro, como lo planteó Freire, es un sujeto político. No hay nada más político que la educación. ¿Cómo no defender el agua si se es maestro de Sumapaz? ¿Sí o no? ¿Cómo no preocuparse por el páramo, por los osos, si uno está en el territorio sumapaceño? ¿Cómo no defender el aire
si uno trabaja en Ciudad Bolívar, está al lado del relleno Doña Juana. ¿Cómo no hacerlo? Es decir, es un maestro irresponsable el que no lo haga. Entonces aquí nos han tratado de alejar del pensamiento político desde la escuela. Yo allí sí creo que debemos todos los maestros ser muy transgresores, porque ya lo habíamos dicho antes, la escuela es el único lugar que representa al Estado. Entonces, si el Estado olvida a las comunidades, los maestros también vamos a olvidar a las comunidades. Yo creo que no debe ser así. Yo creo que el maestro debe entender que el Estado debe cuidar a sus comunidades, no atacarlas, no quitarles sus recursos, sino defenderlas, cuidarlas. Es lo que debe hacer el Estado, un Estado ético, un Estado que haga las cosas bien hechas. Entonces, la invitación sería como a no tener miedos, ¿no? Sino actuar políticamente con valentía, como lo hace el profesor Giovanni, ¿no? Giovanni tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto al tema que estamos tratando y el territorio, pues para defender el territorio, que allá se habla mucho de la defensa del territorio, para poder defenderlo, pues primero que hay que hacer, conocerlo, ¿no? Conocer el territorio. Entonces ahí alrededor de esto allá se maneja mucho lo que tú dices, el pensamiento político, por eso tenemos ahorita los ediles, por ejemplo, el presidente de la Junta de Acción Común, el edil Duber Di Mate, es ex alumno del Colegio Campestre, del Juan de la Cruz. Venido los ediles, una edil actual es del Jaime Garzón, Reinaldo Romero, ex edil, Gisela, ex alumna del Colegio Campestre Jaime Garzón. Los coordinadores, por ejemplo, la coordinadora Adriana Vaquero es de territorio, ¿cierto? Formada en la norma. Tenemos, por ejemplo, en el IEPA de Juan Javier, creo que es un Sí, Giovanni está muy de la conexión. Excelente. Y ellos no tuvieron el ICFES más alto ni nada de eso. Sí, yo, por ejemplo, el ICFES nos diga quiénes pueden. Que tiene que ver directamente con la relación de la escuela con el sujeto político, ¿no? Formar el sujeto que es capaz de llegar a buscar formas de mejorar su comunidad y actúa por lo menos de forma electoral en algunos casos, ¿no? Aunque no solo de forma electoral se actúa políticamente. Miremos a ver si ahorita Giovanni puede continuar con esa idea. Mientras tanto, voy a saludar a Mini Taxa, que envía preguntas. Acá hay algunos nombres muy extraños que son difíciles de leer, pero nos han enviado preguntas al Facebook. Es muy difícil leer tantos comentarios, muchos, más de como 200 comentarios. Una profe hace poco escribió, Luz, que cómo hacía para unirse al seminario. Ya estamos rotando por el chat, ella es de Sumapaz, estamos rotando por el chat un formulario de Google en el que se puede inscribir. Nosotros les vamos a enviar a ese formulario, al correo que pongan en el formulario, información sobre el seminario, y a vuelta de correo usted nos puede escribir que está interesada y empezamos a unirnos. Claro, se trata de eso se trata. Miren, Demar Pinson dijo, llama la atención cómo en ocasiones esas experiencias son desconocidas para quienes vivimos en el territorio y lo andamos por diferentes motivos. Se conocen más afuera que por las comunidades campesinas y rurales de la localidad. Creo que Alexander ahorita abordaba ese tema también, ¿no? Cómo muchas veces nuestras experiencias se conocen afuera y no tanto adentro de la comunidad. Ese es un problema, ¿no? Tal vez un problema de comunicación que nosotros mismos deberíamos asumir. También de las comunidades a veces que apáticamente no se acercan tanto a la escuela, tal vez de doble vía, ¿no? Pero sin duda lo que hay que hacer es tratar de vincular esa comunidad a la escuela. Yo creo que
que se hace en gran medida, ¿no? De muchas formas se hace. Ahorita ustedes si quieren pueden complementar al respecto. Dice Lina Luna, ¿cuál es su opinión de las políticas educativas de educación rural? ¿Qué opinan de los proyectos educativos rurales? Aquí hay un nombre que es muy difícil de leer, pero hace una pregunta. Dice, ¿los niños y niñas que asisten a la escuela rural en Colombia hablan alguna lengua indígena o lengua originaria? ¿Y qué se hace para evitar su pérdida? Y aquí hay otro comentario. Dice, gracias por compartir sus experiencias. Es Mini Taxa. Gracias por compartir sus experiencias que no son tan ajenos a nuestros contextos. Sin embargo, existen muchas tensiones por hacer esa labor. ¿A cuáles tensiones se han enfrentado ustedes? Bien, Mariela, no sé si quieres tomar una de esas preguntas o si quieres conversar un poco sobre tu relación con el territorio, Sí. profundizar un poco más en Bueno, tu práctica desde esas, Eh, bueno, sí, desde la pregunta, la última la última que se proponía, siento que lo que siempre nos amenaza, por lo menos en esta parte de la ruralidad de Bogotá, son todos esos planes desde las administraciones que atentan contra no solo el paisaje, los recursos, sino también la destrucción de esa cultura, de esa común unidad que existe entre los habitantes. Hay aspectos muy marcados en las comunidades rurales y es que casi todos somos familia con todos. Entonces es toda esa ruptura también de esas costumbres que se manejan y que existen dentro de esas poblaciones. Entonces creo que ese es como uno de los mayores desafíos a los que uno siempre se enfrenta pues diariamente, no solo en el rol como maestro, sino también en ese rol como habitante y partícipe de esas comunidades. Bien. para, Sí, dale, Giovanni, claro. Habla de, sí. Sí, bueno, y ahí hay una pregunta que una chica hablaba de las lenguas maternas, lo cual es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, ¿por qué no sé en el currículo no hay algo de chipcha, por ejemplo? ¿Por qué en Perú, por ejemplo, en su currículo sí estudian quiché? En Paraguay el guaraní, en México el náhuatl, y aquí, bueno, también hay que colonizar el currículo, no está muy eurocéntrico. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos la cátedra Garzón en el Juan de la Cruz Varela. ¿Cierto? Hay un trabajo muy bueno de Mariano Dubin que se llama Descolonizar el currículo, la lengua y la literatura, o Bob Dylan, ¿cierto? ¿Por qué no en el currículo puede estar, digamos, Hildo Torres de la Vereda de Granada, o Alfredo Díaz, que ha compuesto varias canciones, o Jorge Velosa, el Indio Rómulo, o incluso Fernando González, que escribió una novela sobre Jaime Garzón, ¿cierto? ¿Por qué tenemos en el currículo que seguirle rindiendo culto a Juan de Castellanos, a Alonso de Ercilla, a Fray Luis de León? Por ejemplo, en el género dramático, ¿por qué no metemos en el currículo el Ollantay, que es una obra dramática de los incas? Son cosas que de verdad tenemos que pensarlas. Sí, muy importante esa reflexión a la que nos invita la compañera que escribió en el chat. Y muy interesante lo que plantea Giovanni. Tenemos que decolonizar el currículo. Eso tiene que ver con la política pública. Por eso es importante que hagamos estos conversatorios y que visibilicemos estas prácticas y que planteemos abiertamente estas preguntas.
porque podemos hacernos las preguntas allá en Sumapaz o allá en USME, un solo profesor en cada escuela haciéndose preguntas. Tenemos es que unificarnos, unirnos y plantearnos esas preguntas, porque ya lo han dicho muchos, ¿no? Pero solitos somos una gota, pero juntos somos un mar. Y la verdad es que tenemos que tratar de unirnos y plantear unas voces comunes que nos permitan incidir en la política pública. Y sin duda hay que decolonizar el currículo. Son las 6:28. Las mismas 80 personas se nos han mantenido firmes. La verdad es que les agradecemos un montón. Les recuerdo que estamos en el primer seminario, Realidades y Desafíos de la Educación Rural en Latinoamérica, y vamos a multiplicar estas discusiones, vamos a ampliar este espectro para que podamos conversar con muchos maestros rurales de Latinoamérica. Y los invito y las invito a que se inscriban al seminario en el formulario de Google que está rotando en el chat. Un agradecimiento de una vez a Yurida García, que está encargada pues del chat de Facebook hoy. Si ustedes se inscriben al seminario, no tienen ningún costo, evidentemente, es una intención de conversar y poco a poco vamos a ir ampliando pues este espacio para escuchar muchas voces, pero si se inscriben al seminario y participan del 70% de las reuniones, ya después vamos a encontrar una forma de manejar esa asistencia, pues van a tener un certificado de las redes que organizan este seminario, que son el Grupo de Investigación Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico de Antioquia, la Red de Investigadores e Investigadoras Educativos de México y la Red Chisua y muchas personas que tampoco tienen ninguna afiliación, pero que están en este esfuerzo por escuchar y darle voz o darle fuerza más bien a las voces de los maestros rurales. Son las 6:30. Estábamos programados para 1 hora y media y en 30 minutos nos van a quitar toda la audiencia porque los viernes a las 7 hay un programa que está llamando la atención de mucha gente. Entonces yo lo que sugiero es que empecemos a cerrar porque tampoco vamos a abusar pues, de nuestra audiencia, sino la próxima vez no se nos reúnen. Recuerden que el 23 de junio, de hoy en 15, no, el martes 23 de junio, no es de hoy en 15 días, el martes 23 de junio a las 5 de la tarde vamos a hacer la siguiente sesión que se llama Contextualización de los Saberes Ancestrales en la Montaña de Guerrero, México, y los invitamos y las invitamos a que estén allí. Voy a cerrar con una fábula de Giovanni y les doy la palabra 3 minutitos a cada uno de ustedes para que cierren sus intervenciones, ¿vale? Entonces, a ver, Giovanni, mire, el campesino que dejó de cultivar. Érase una vez un campesino que dejó de cultivar y solo de la canasta que daba el gobierno se empezó a alimentar. Vendía toda la leche que producía y ni para hacer un queso dejaba media cantina. Al camión del mercado lo demás le compraba, pero ni para una ensalada en su huerta se encontraba. Y hasta la papita, los cubios y la cebolla larga de otro lado importaba. Un día hubo una pandemia y todo empezó a escasear y en aprietos alimentarios él se empezó a encontrar. Cerca del humilde campesino vivía un buen vecino que de todo sembraba y en su huerta cultivaba los productos que lo sostenían. Allá llegó el amigo a pedir colaboración porque el hambre y la necesidad ya llegaban a la desesperación. Claro, vecino, le contestó el otro campesino. Hay acelgas, menta y brócoli, tomillo y coliflor. También le tengo hierbabuena, tallos, cubios, habas y el delicioso yacón. Por allá en aquel lado puede encontrar cebolla larga, zanahoria, arveja, uchúa y granadilla. Y por acá a la derecha toronjil y papa criolla roja, negra y también de la amarilla. Y se necesita también ahí mora, lenteja, tallos y caléndula. Además del bendito chulco, el tomate cherry, habas, lenteja y la rica granadilla. Y por allá en aquel rincón tengo sembrado rábano, corneta y unos dientes de león. De todo esto el campesino le ofreció su parte. Porque el campesino que se respete con los que necesita comparte. Y así el campesino que dejó de cultivar, además de regresar a su finca con frutas, hortalizas y hierbas para sembrar, volvió con la enseñanza de que para evitar situaciones precarias lo mejor es asegurar la soberanía alimentaria.
Ahí está esta fábula que se llama El campesino que dejó de cultivar, del profesor Luis Giovanni Quiseno. Bueno, profes, me queda a mí agradecerles profundamente haber aceptado esta invitación. Llevamos ya casi un mes yo molestándolos para que pudiéramos hacer esta sesión de hoy, 1 hora y media, hablando sobre la escuela rural en el sur de Bogotá, en el sur, Usme y Sumapaz. Entonces, bueno, si quieren cerrar con algún comentario, tienen libertad de decir lo que no han dicho. Así que siéntanse con tranquilidad. Alex, ¿quiere comenzar el cierre? Bueno, vamos. Bueno, gracias Andrés, gracias compañeros que están acá compartiendo este espacio. Mi cierre ha enfocado, digamos, a la pregunta que hizo Lina sobre política pública. Lina nos apoyó en el 2013-2015 más o menos, y lo resumo en algo muy sencillo. Esto es voluntad política. En la anterior administración, no en la Bogotá Mejor para Todos, sino en la anterior, había algo que era intersectorial. Contábamos, o las familias campesinas contaban con apoyo del hospital, por ejemplo, de Usme, y eso se empezó a ir. Se contaba con un poco más del apoyo de ambiente, de ULATA, y eso se empezó a ir. Entonces acá es voluntad política. Y ahorita que estamos en el contrato social, tendríamos que apuntarle a hacer caso a eso de los objetivos de desarrollo sostenible. Y digamos, antes, en el previo de esta charla que hemos tenido hoy, nosotros habíamos dicho, es importante reconocer a la mujer rural, es importante que se empodere, y es importante que eliminemos imaginarios. El campesino no es pobre, como lo está diciendo Giovanni. El campesino que baja con sus productos a vender, no le tenemos que ofrecer cualquier cosa. Al campesino hay que respetarlo, ¿cierto? Y entonces, si se respeta al campesino, se respeta a la familia campesino, los niños que tenemos ahorita en nuestros salones van a ser los que sigan trabajando la tierra. Porque en muchas ocasiones, las mismas multinacionales aburren a los niños, aburren a los jóvenes para poseer esto y empezar a tener otros tipos de negocios. Muchas gracias y esperamos seguir en contacto con todos los que nos siguieron por el Facebook. Muchas gracias, Alexander. ¿Quién quiere continuar con el cierre? Bueno. Dale, Giovanni. Para cerrar, ¿sí me escuchan? Perfectamente. Para cerrar, yo quisiera, bueno, invitarlos a todos. Tenemos que visualizar esas investigaciones que han hecho los docentes. Cuando yo fui coordinador allá en el Juan de la Cruz Varela, pude sondear más o menos unas 30 investigaciones que se quedaron ahí. Se hicieron allá en el territorio, y quedaron ahí, por ejemplo, el de Fernando Gutiérrez, el impacto de un tutor inteligente de atención selectiva. Diana Micán hizo una expedición lenguaje por el páramo de Sumapaz. Hace un mes estrenó una sobre lectura crítica de Susa y Camacho, 2 compañeras de allá. Bueno, en fin, y otros proyectos como las memorias sumapaceñas de Rodolfo, de allá en el Juan de la Cruz Varela, el laboratorio del agua de Luz Dari Moreno, de Edna Cuña, la sumapazología de allá en el Juan de la Cruz Varela, porque a veces no sistematizan y se pierden. Entonces, se puede hacer un proyecto de ayudarles a sistematizar, o porque es necesario dar a conocer todas las experiencias. Y con eso cierro. Sí, para eso estamos acá, Giovanni. Vamos a tratar de tejernos en red para visibilizarnos y visibilizar a los demás. Claro que sí, de eso se trata. Mariela. Bueno, pues hacer una invitación muy especial a todas esas personas que hoy nos acompañan y que aún no se han magnificado con todo lo que tenemos aquí en el sur. Sus niños, sus niñas, sus pobladores, sus paisajes, sus recursos y la calidez humana que siempre va a estar presente en estos territorios, en estos espacios. Entonces, pensarnos, acompañar siempre, ir de la mano con esos productores, con esos campesinos que día a día luchan, trabajan y llevan lo mejor de sí a cada uno de nosotros como seres humanos. Muchas gracias, Mariela. Muy amable.
Qué bonito poder compartir estas experiencias y esa relación con el territorio que tiene Mariela. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Luisa. No, el Andrés, cierre. a ustedes, qué pena pues haberme dejado llevar por todos esos sentimientos que me embargaron en algún momento. Creo que todo esto hace parte de todo ese sentir, de toda esa sensibilidad que nosotros, estando en la ruralidad, tenemos. Agradecer pues a todos esos compañeros, a la profesora Ana Brisset, que siempre ha estado ahí en todo este proceso, a mi compañero Guillermo Villalba, a Héctor Vázquez Morris, a los compañeros del Colegio Eduardo Maña Mendoza, a los compañeros de Ciudad de Villavicencio y por supuesto a mis compañeros de Santa Marta. Muchas gracias, Mariela, muy amable. Bueno, Luisa. Bueno, mi cierre va orientado precisamente al espíritu de este espacio y de educación rural en Latinoamérica, como un espacio no solo virtual en una fanpage, sino como una oportunidad para encontrarnos como maestros rurales y generar la reflexión. Vuelvo a retomar esto del maestro como intelectual y claro, esa reflexión la podemos hacer en la soledad o en la individualidad, pero teniendo un interlocutor cobra mayor poder y mayor profundidad y amplía la mirada. Entonces la invitación a la audiencia y bueno, y a mis pares aquí en el conversatorio a continuar en estos escenarios que construyen mucho. Creo que este escenario apenas fue como una exploración y una mirada muy superficial además de todo lo que tenemos para hablar y requerimos atender y considerar en la educación rural. Entonces, bueno, para eso también está el seminario. Entonces, invitadísimos todos a seguir este espacio. Y gracias a ustedes, a todos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, yo quedo muy contento. Andrés, también quería agradecerte. Dale. Por esa gestión, por ese ejercicio tan bonito de acercarnos, de reencontrarnos con la profe Luisa, de conocer esas experiencias maravillosas de esos otros dos compañeros, el profe Giovanni y el profe Alexander. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Yo estoy maravillado, la verdad, por conocerlos también. Este espacio nació como algo muy, muy pequeñito que pretendíamos reunirnos a conversar los 5 sobre nuestras experiencias. Yo no les conté a la audiencia, desde los 80 que están ahí firmes siempre, no les conté que es importante. Estamos... Oh, tenía una llamada, me interrumpió. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Verdad? Sí. Yo no les conté que en la Escuela del Curubital hemos hecho desde hace un año una biblioteca. Fundamos una biblioteca, la Biblioteca Escolar Gabriel García Márquez. Y allá hemos tratado de impulsar unos proyectos de lectura contextual que le permita a los estudiantes reconocer su territorio también, pero eso será tema para el seminario, ya hablaremos de ese tema. Quería solo mencionarlo porque pues ahí están los 70 compañeros, 80 que han estado firmes ahí y pues también vale la pena que lo sepan. Compañeros, muchas gracias. Alexander, Luisa, Giovanni, Mariela, muy amables por compartir conmigo y con la audiencia estas experiencias. Agradecerle a la Red Chisua, agradecerle a Rediem, la Red de Investigadores Educativos de México, en México, y al Grupo de Investigación Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico de Antioquia. Recordarles que el próximo 23 tendremos la segunda sesión y hablaremos de la contextualización de los saberes ancestrales en la montaña de Guerrero, México, y que el seminario apenas comienza y que vamos a seguir adelante, ¿no? Vamos a tratar de hacer que este espacio crezca mucho. Entonces, invitados, invitadas, todos los que nos siguieron en el Facebook, ayúdenos a compartir esta información, a vincularse a la página de Facebook, con nuestro canal de YouTube, a suscribirse también, se llama Educación Rural en Latinoamérica, y estar pendientes de nuestra página, vamos a seguir poniendo allí información sobre lo que viene. Un abrazo para todos, para todas, muchas gracias. Hay que pensarse en la educación rural, hay que preguntarse sobre estos temas
para poder constituir unas voces comunes. Muy, muy amables. Gracias, compañeros. Gracias, feliz noche y feliz fin de semana. Gracias. Chao, estén bien. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto.